La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 31. Velocidad terminal. El comandante Norton nunca había perdido a un hombre, y no tenía intención de perder uno ahora. Aún antes de que Jimmy hubiera partido hacia el Polo Sur, él ya estaba pensando en formas y medios para rescatarlo en caso de que sufriera un accidente. El problema, sin embargo, se presentaba tan difícil que no halló la respuesta deseada. Lo único que consiguió hacer fue eliminar toda solución obvia. ¿Cómo trepa un hombre una escarpa vertical de 500 metros aún a una gravedad baja? Con el equipo adecuado y entrenamiento sería fácil, pero no había herramientas necesarias a bordo del Endeavour y a nadie se le ocurría ninguna forma práctica de poner los cientos de clavos largos necesarios en aquella durísima superficie especular. Norton consideró brevemente otras soluciones más extrañas y algunas francamente descabelladas. Tal vez un chimpancé provisto de almohadillas de succión pudiera realizar el ascenso. Pero aun si este plan era práctico, ¿cuánto tiempo se tardaría en fabricar y probar un equipo semejante y enseñar a un chimpancé a utilizarlo? Norton dudaba de que un hombre poseyera la fuerza precisa para realizar la hazaña. Luego estaba la tecnología más avanzada. Las unidades de propulsión EVA eran tentadoras, pero su empuje sería demasiado débil, ya que habían sido diseñadas para operar en gravedad cero. No podrían levantar el peso de un hombre, ni aun en la insignificante gravedad de Rama. ¿Y si enviaba un EVA de control automático que llevara una soga de rescate? Le expuso la idea al sargento Myron, que la vetó inmediatamente. Había, señaló el ingeniero, graves problemas de estabilidad. Tal vez pudieran resolverse, pero se tardaría mucho tiempo, mucho más del que podían disponer. ¿Y un globo aerostático? Esta parecía ser una remota posibilidad, pero siempre y cuando pudieran idear una envoltura y una fuente de calor suficientemente segura. Esa fue la única solución posible que Norton no descartó cuando el problema dejó de ser teórico y se convirtió en un asunto de vida o muerte para un hombre, asunto que dominó las noticias que se transmitieron en todos los mundos habitados. Mientras Jimmy hacía su recorrido a lo largo de la orilla del mar, la mitad de los cerebros privilegiados del sistema solar estaban tratando de salvarlo.
En el cuartel general de la flota se consideraban todas las sugerencias, pero a lo sumo una entre 1000 se remitían al Endeavour. Las del doctor Carlyle Pereira llegaron 2 veces, la primera a través de la propia cadena de exploración del espacio y la segunda vía Planetcom Prioridad Rama. Llegar a esa solución le había costado al distinguido científico aproximadamente 5 minutos de reflexión y 1 millonésima de segundo de tiempo de ordenador. Al principio Norton pensó que se trataba de una broma del peor gusto. Luego leyó el nombre del remitente y los cálculos que acompañaban al mensaje, y lo pensó mejor. Tendió el mensaje a Carl Mercer. ¿Qué opinas de esto?, preguntó, procurando que su voz sonara indiferente. Carl lo leyó con rapidez y luego exclamó: «Caramba, tiene razón, por supuesto». ¿Estás seguro? Pereira predijo lo de la tormenta, ¿no es así? Nosotros mismos podíamos haberlo pensado. Hace que me sienta estúpido. No solo tú. El siguiente problema es cómo se lo decimos a Jimmy. No creo que debamos hacerlo hasta el último minuto. Así lo preferiría yo si estuviese en su lugar. Dile simplemente que vamos a ponernos en camino. Aunque abarcaba con la mirada todo el ancho del mar cilíndrico y conocía la dirección por la que se acercaría la balsa Resolution, Jimmy no avistó a la pequeña embarcación hasta que hubo pasado Nueva York. Parecía increíble que pudiera transportar a 6 hombres más el equipo que hubieran traído para rescatarlo. Cuando solo estuvo a 1 kilómetro de distancia, reconoció al comandante Norton y comenzó a saludar agitando la mano en el aire. Poco después el comandante le veía a su vez y hacía otro tanto. «Me alegro de comprobar que estás en buen estado, Jimmy», transmitió. «Te prometí que no te dejaríamos en la estacada. ¿Me crees ahora?» No del todo, pensó Jimmy. Hasta ese momento había estado preguntándose si todo aquello no formaba parte de un bondadoso plan para mantener alta su moral. Pero el comandante no hubiera cruzado el mar tan solo para decirle adiós. Debía haber urdido algo. «Lo creeré cuando esté ahí abajo con ustedes, jefe», respondió. «Ahora, ¿quiere explicarme cómo saldré de aquí?» La Resolution estaba llegando a unos 100 metros de la base de la escarpa. Hasta donde Jimmy podía ver, no transportaba ningún equipo extra, aunque tampoco estaba muy seguro de qué había esperado ver. Siento no haberte dicho nada hasta este momento, Jimmy, pero la verdad es que no queríamos preocuparte demasiado. Ahora bien, eso sonaba siniestro. ¿Qué diablos quería decir el jefe? La balsa se detuvo a unos 50 metros de distancia en horizontal y 500 más abajo. Jimmy tuvo casi una visión a vuelo de pájaro del comandante cuando éste habló por su micrófono. Se trata de lo siguiente, Jimmy. No correrás el menor peligro, pero deberás tener nervios de acero. Nosotros sabemos que los tienes de sobra. Bueno, ahí va. Tienes que saltar. ¿500 metros? Sí, pero solo a medio G. ¡Ajá! ¿Ha dado usted alguna vez un salto de 250 metros en la Tierra, jefe? Cállate o no te daré el próximo permiso. Seguro que tú también has pensado en ello. Es solo una cuestión de velocidad terminal. En esta atmósfera no puede alcanzar más que 90 kilómetros por hora, ya se caiga desde 200 metros o de 2000. 90 es tal vez demasiado para sentirse cómodo, pero podemos reducirla aún más. Te diré lo que debes hacer, escucha con atención. Sí, jefe, dijo Jimmy. Eso será lo mejor. No volvió a interrumpir al comandante y no hizo ningún comentario cuando Norton hubo terminado. Sí, tenía sentido, y era tan absurdamente sencillo que solo a un genio podía ocurrírsele. Tal vez a alguien que sabía que no tenía que hacerlo. Jimmy nunca había practicado zambullidas artísticas ni tampoco saltos diferidos en paracaídas, lo cual le hubiera ayudado psicológicamente para aquella hazaña. Se le podía decir a un hombre que no había ningún peligro en caminar por un tablón de madera a través de un abismo y, sin embargo, aun cuando los cálculos estructurales fueran exactos, el hombre podía sentirse incapacitado para hacerlo.
Ahora Jimmy comprendía por qué el comandante se había mostrado tan evasivo respecto a los detalles del rescate. No quiso darle tiempo para reflexionar o para pensar en excusas y objeciones. No quiero meterte prisa, Jimmy, dijo la voz persuasiva de Norton, medio kilómetro más abajo. Pero creo que cuanto antes mejor. Jimmy miró su precioso souvenir, la única flor de rama. La envolvió con cuidado en su sucio pañuelo, hizo un nudo y lo arrojó sobre el borde del risco. Planeó hacia abajo con tranquilizadora lentitud, pero tardó mucho tiempo, demasiado, mientras iba haciéndose más y más pequeño hasta que ya no pudo verlo. Pero en ese momento la Resolution avanzó unos metros y entonces Jimmy se dio cuenta de que habían visto el pañuelo. ¡Qué bonita!, exclamó el comandante con entusiasmo. Estoy seguro de que le pondrán tu nombre. Bueno, estamos esperando. Jimmy se quitó la camisa, la única prenda para la parte superior del cuerpo que todos usaban en ese clima ahora tropical, y la estiró pensativamente. En varias ocasiones durante la larga caminata había estado a punto de deshacerse de ella. Ahora tal vez contribuiría a salvarle la vida. Miró por última vez hacia atrás, al mundo desierto que solo él había explorado, y a los distantes y amenazadores pináculos del Gran Cuerno y las pequeñas astas. Luego, cogiendo la camisa firmemente con la mano derecha, saltó al vacío, lo más lejos de la escarpa que le fue posible. Ahora ya no tenía prisa. Disponía de 20 segundos enteros para disfrutar de la experiencia. Pero no perdió tiempo mientras el viento se fortalecía a su alrededor y la Resolution se iba agrandando lentamente en su campo visual. Sosteniendo la camisa con ambas manos, extendió los brazos sobre la cabeza, de modo que el aire llenara la prenda y la inflara como una vela. Como paracaídas, no podía afirmarse que fuera un éxito. Los pocos kilómetros que restó a su velocidad fueron útiles, pero no vitales. Su utilidad era otra y mucho más importante: mantener su cuerpo en posición vertical para que pudiera hundirse como una flecha en el mar. Persistía la impresión de que su cuerpo no se movía, sino de que el agua subía a su encuentro. Una vez echada su suerte, no tenía sensación alguna de temor. Más aún, experimentaba cierta indignación contra el comandante por haberle ocultado la verdad hasta el último momento. ¿De verdad pensaba el jefe que hubiera tenido miedo de saltar si le hubiesen dado más tiempo para pensarlo? En el último instante soltó la camisa, aspiró una bocanada de aire y se tapó la boca y la nariz con las manos. Tal como le habían indicado, mantuvo el cuerpo tieso como una barra y unió los pies. Entraría en el agua con tanta limpieza como una lanza impulsada por una fuerte mano. «Será exactamente igual», le prometió el comandante, «que tirarse desde un trampolín alto en la tierra. No te pasará nada si haces una buena entrada en el agua». «¿Y si no la hago?», había preguntado. «En ese caso tendrás que volver al punto de partida e intentarlo de nuevo». Algo le tocó los pies, con fuerza pero sin causarle daño. 1.000.000 de manos viscosas parecían recorrerle el cuerpo. Hubo un estruendo en sus oídos, una presión creciente, y aun cuando mantenía los ojos bien cerrados, advertía que la oscuridad aumentaba a su alrededor mientras se internaba en las profundidades del mar cilíndrico. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, comenzó a nadar hacia arriba, hacia la claridad desvaneciente tras sus párpados cerrados. Solo podía abrir los ojos para lanzar una brevísima ojeada, pues al hacerlo el agua ponzoñosa le quemaba como un ácido. Se le antojaba haber estado bregando años, y más de una vez le acometió el temor de pesadilla de haber perdido toda orientación y estar en realidad nadando hacia abajo. Entonces se arriesgaba a lanzar otra rapidísima mirada y comprobaba que la claridad iba en aumento. Cuando al fin emergió en la superficie, mantenía los ojos fuertemente cerrados. Inhaló unas preciosas bocanadas de aire, se puso de espaldas y miró a su alrededor. La Resolution se acercaba a toda velocidad. En cuestión de segundos, unas manos ansiosas lo apresaron y lo arrastraron a bordo. ¿Has tragado agua?, fue lo primero que preguntó el comandante con inquietud. «No, creo que no»,
De todas maneras, enjuágate la boca con esto. Muy bien. ¿Cómo te sientes? No estoy muy seguro. Le responderé dentro de 1 minuto. Oh, gracias a todos. El minuto apenas se había pasado cuando Jimmy supo con seguridad cómo se sentía. Voy a vomitar, confesó avergonzado. Los integrantes de la partida de rescate le miraron incrédulos. ¿Estás mareado con esta calma chicha?, protestó la sargento Barnes, que parecía considerar los apuros de Jimmy como una crítica directa a su capacidad para gobernar la balsa. Yo no diría que es un mar plano, observó el comandante, abarcando con un ademán amplio la franja de agua que circundaba el cielo. Pero no te sientas avergonzado, muchacho. Puedes haber tragado sin darte cuenta algunas gotas de esa porquería. Líbrate de ella lo más rápido que puedas. Jimmy seguía luchando con su estómago muy poco heroicamente y sin éxito alguno, cuando a sus espaldas se produjo un relampagueo en el cielo. Todas las miradas se volvieron hacia el polo sur y Jimmy olvidó al punto lo mal que se sentía. Las astas habían reanudado su exhibición de fuegos artificiales. Allí estaban las lenguas de fuego de 1 kilómetro bailando desde la varilla central hacia las otras varillas más pequeñas. Una vez más iniciaban su imponente rotación, como si bailarines invisibles ataran sus cintas alrededor de un poste electrizado. Pero ahora empezaban a acelerar, moviéndose cada vez con mayor rapidez, hasta que se confundieron en un fluctuante cono de luz. Era el espectáculo más aterrador de cuantos habían presenciado allí hasta entonces, y brotaba con él un estruendo distante que se sumaba a la impresión de poderío abrumador. La exhibición se prolongó durante unos 5 minutos, luego cesó bruscamente, como si alguien hubiese accionado la llave de un conmutador. Me gustaría saber qué deduce el comité rama de esto, murmuró Norton sin dirigirse a nadie en particular. ¿Alguien tiene alguna teoría? No hubo tiempo de responder, porque en ese momento una voz excitada llamó desde control. —Resolution, ¿todos bien? ¿Habéis notado eso? ¿Notar qué? Creemos que ha sido un terremoto. Ha debido ocurrir en el instante mismo en que los fuegos artificiales han cesado. ¿Algún daño? No, parece que no. En realidad no ha sido violento, pero nos ha sacudido un poco. Nosotros no hemos sentido nada, pero claro, no podíamos sentirlo estando en el mar. Sí, por supuesto, qué tontería. De todas maneras, todo parece tranquilo ahora. Hasta la próxima vez. Sí, hasta la próxima vez, repitió Norton. El misterio de Rama se acrecentaba. Cuanto más cosas descubrían acerca de ese mundo, tanto menos lo entendían. Desde el timón alguien lanzó un grito. ¡Jefe! ¡Mire! ¡Allá arriba, en el cielo! Norton levantó la vista y rápidamente miró el recorrido del cielo. No vio nada hasta que su mirada había alcanzado casi el cenit y se encontró contemplando el otro lado del mundo. «Dios mío», murmuró con lentitud, mientras se daba cuenta de que la próxima vez ya la tenían casi encima. Una ola gigantesca avanzaba hacia ellos por la eterna curva del mar cilíndrico.